Buenas tardes a todos. Comenzamos la grabación correspondiente al tema 10 de la asignatura de Nociones Jurídicas Básicas. En este tema lo que vamos a hacer hoy es dar la primera parte del tema, porque es un tema con bastante contenido. Sobre todo la segunda parte tiene mucha clasificación y este tema en un día entero no se puede dar. O sea, se puede dar, pero muy esquematizado. Y entonces, como estamos en tutorías, tenemos que explicar los conceptos. A mí me gusta dividirlo en 2 o en 3 clases. En este caso, yo creo que como tenemos un poquito más de tiempo, aunque nos quedarían oficialmente esta y dos tutorías más, yo por mi parte no me importa solicitar otra hora de tutoría más, porque como van a hacer los exámenes más tarde, para poder extenderme un poco más en este tema y poder explicárselo mejor. Porque tampoco tiene mucho sentido que les meta una hora entera de clase con muchísimo contenido que no me puedan seguir, sino que a mí me gusta más seguir con el ritmo de siempre. Entonces, eso, o sea, que no se preocupen, que si falta algo más de temario lo haremos, ¿vale? Bueno, ¿qué pasa? Ahora, ¿vale? Perdonad, estoy haciendo las clases desde casa y tengo a mi hijo un poquillo malo. Bueno, entonces, voy a empezar a explicar el tema 10 y empezamos por... les explico. Este es mi canal. Bueno, a raíz de pasar el tema del COVID y tener que ir y no poder dar clases presenciales, las tutorías presenciales y dar tutorías online, que siempre las he dado, hay un grupo de estudiantes que se pusieron en contacto conmigo a través de una de las alumnas del aula para el tema de las tutorías que emito para poder acceder. Como ya saben, desde el principio del curso yo siempre las he dejado en abierto a través del canal UNED y siguen estando allí todas las que voy haciendo. Y luego, para estar en contacto con todos ustedes, he creado este canal porque es la única manera que yo sola puedo gestionar toda la información, a través del cual están subidas las tutorías que voy haciendo, tanto aquí como en Canal UNED están en abierto, ya les digo, aunque las tutorías son del tutor y no están obligados a grabarlas, ni estamos obligados a dejarlas en el canal. Yo he tenido siempre esa predisposición. Ahora al ocurrir esto y esa petición de los estudiantes, pues creo que es necesario echarnos una mano entre todos. Nadie contábamos con esto y yo creo que es el espíritu que tiene nuestra universidad, ¿no? La gente que, pues el apoyar al estudiante esté donde esté de la manera que más fácil posible sea, ¿no? Entonces eso, el canal yo ya tenía idea de realizarlo, iba a ser con conceptos jurídicos y así poco a poco, pero bueno, esto ha producido que se produzca el canal, que se suban las tutorías y todo, como algo excepcional, pero espero que les sirva de ayuda. Bueno, en este tema vamos a hablar bueno, lo tienen en YouTube, es Verónica Martínez, Clemente, y allí me encontrarán. Y si no, en Canal UNED, buscan Verónica Martínez, Nociones Jurídicas Básicas, y podrán ver las clases. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, comenzamos la asignatura y vamos a hablar de qué son los derechos reales, que es un derecho real y un derecho de crédito, porque vamos a hablar del derecho patrimonial, que es un derecho real, son derechos reales. Hablaremos de qué clasificación de derechos reales fundamental. El derecho de propiedad es el fundamental que tenemos y los derechos sobre cosas ajenas, que esto lo explicaremos también a través de un esquema. Hablaremos qué se entiende por patrimonio y de un concepto jurídico de patrimonio, y de allí entrará el libro a desarrollar qué es la obligación y las fuentes del vínculo obligatorio. He de decirles también que para preparar la asignatura, como siempre les digo, tienen que estudiar el libro que el equipo docente pone como obligatorio, porque es el equipo docente de Madrid quien les examina y quien les establece las preguntas del examen. ¿De acuerdo? En ningún momento yo puedo tener acceso a esa información, ya que no formo parte del equipo docente, es el equipo docente desde Madrid que gestiona toda la asignatura. Mi función como tutora es que entiendan los conceptos y ayudarles en el estudio.
En esta asignatura, como no hay ejercicios obligatorios, pues no tengo nada que corregir, salvo que alguien me mande ejercicio. ¿De acuerdo? Bueno, la segunda parte hablaremos, que esto no vamos a entrar en este vídeo, porque es mucho temario. Entraremos a explicar qué clases de obligaciones hay, qué es el objeto de la obligación, qué es el contrato, cuándo se produce la responsabilidad contractual y las 4 principales variantes contractuales. Ya sé que no les estoy diciendo nada porque los estoy leyendo, pero poco a poco vamos a ir desgranando el temario y lo van a entender. Y después de esto también haremos algún resumen. Bueno, ¿qué son los derechos reales y los derechos de crédito? Bueno, los derechos reales, que es el tema que entra hoy, que vamos a estudiar hoy, son derechos subjetivos que se otorgan al titular de una cosa para que pueda realizar determinados actos, ¿de acuerdo? Las características que tienen son que acompañan a la cosa independientemente de donde se encuentren y que se pueden ejercitar frente a todos, ¿de acuerdo? Es decir, el derecho real por autonomasia, para que me entiendan, es el derecho de propiedad. ¿Y qué es? Es el derecho que yo tengo como dueña frente a todo el mundo y yo soy dueña de mi casa, esté donde esté yo o donde esté la casa, o yo soy dueño de mi libro o de este boli, esté donde esté yo y donde esté el boli. Si es mío, es mío. ¿De acuerdo? Eso es lo que significa. Y lo puedo ejercitar de frente a todos porque no hay una relación, no hay algo que se haya dado entre dos personas, sino que es un derecho subjetivo porque es mío, porque se origina, porque yo me he comprado este boli y yo lo tengo y nadie me lo puede quitar, ¿vale? Y entonces mi derecho, yo te paso el boli, pero el boli sigue siendo mío, aunque te lo deje. Pues eso significa que acompaña la cosa y que se puede ejercitar el omnes porque ninguno tiene derecho a quitarme mi boli, ¿vale? Eso es lo que significa. Las dos grandes categorías del derecho patrimonial son el derecho real por un lado y el derecho de crédito. La diferencia entre ambas lo van a entender rápidamente. El derecho real que hemos dicho se ejercita frente a todos y es el derecho sobre una cosa frente a todo el mundo. Y el derecho de crédito surge una relación y hay una relación interpartes. ¿De acuerdo? Entonces vincula a un concreto acreedor con un concreto deudor. Es decir, si este boli yo te lo quiero comprar a ti, yo te tengo que pagar y tú me tienes que entregar este boli. Y eso es un derecho de crédito que se genera entre nosotros en ese acto, ¿vale? Una vez que, si yo no te pago el boli o tú no me lo entregas, se generan derechos para poder reclamarnos que no hemos cumplido con la obligación, les voy dando conceptos, con la obligación de entregar, mi obligación de, creo que he dicho, entregarte el dinero y vosotros entregarme el boli. Pues de eso se trata, ¿vale? Una vez que el boli ya sea mío, tendré el derecho de propiedad frente a todo el mundo. Pero mientras no sea mío y estemos en esa transacción, hay un derecho de crédito que está naciendo, porque hay una relación jurídica que se ha generado para que podamos hacer esta compraventa de este boli, ¿vale? Eso es lo que significa. Y el derecho de propiedad, eso es. Y cuando ya es nuestro, sería el derecho real. Entonces, esto para que lo entendáis. Una cosa es el acto de la compraventa en sí y otra cosa es, una vez que ha pasado esa compraventa, que todo está perfecto, eso desaparece de nuestra vida. Pues, desaparece a efectos de que nadie nos puede reclamar si hemos cumplido. Entonces yo ya soy propietario frente a todo el mundo. Nadie tiene derecho a quitármelo. Yo he cumplido allí, eso se extingue y seguimos. ¿Vale? Otra cosa es que el boli sea defectuoso y yo tenga que reclamarle, pero ya le reclamaré porque me tenga que cambiar el boli, porque me tenga que cambiar la punta o lo que sea. Pero la propiedad será mía, no será de esa persona, ¿vale? Vale, se entiende así mejor, ¿verdad? Pues es que así sobre la marcha lo voy viendo y también creo que se entiende mejor. Bueno, cuando se ejercita un derecho de crédito se extingue, es decir, lo que os decíamos, cuando las dos partes hemos cumplido con la entrega de este boli y la entrega del dinero, no tenemos nada que reclamarnos. Sin embargo, el derecho real es absoluto, no se extingue, o sea, por el hecho de ser dueño, no dejar de ser dueño, ¿no? Son actos que perviven en el tiempo, es un derecho que se genera en el tiempo, es tuyo, no es una relación concreta, ¿vale? Por eso que se dice que el derecho real es absoluto por ejercer la propiedad, uso y disfrute o disposición no se extingue.
Por ejemplo, recoger los frutos de un árbol no se acaba su derecho sobre el árbol. O sea, tú alquilas un campo y tienes derecho a recoger los manzanos, pues tú tienes derecho de recoger los manzanos siempre, ¿vale? Mientras tengas ese derecho, ¿vale? Y aquí se mezcla el concepto de la propiedad como dueño. Si yo fuera dueño del campo, tengo derecho a recoger los manzanos y como derechos reales sobre cosa ajena, como yo que tengo alquilo el campo a un señor para yo poder coger las manzanas, ¿vale? Esas son las situaciones que se pueden dar. Principal clasificación de los derechos reales. El más importante es el derecho de propiedad y la otra parte que tenemos, o sea, se divide en dos. Por un lado el derecho de propiedad y por otro lado el derecho sobre cosa ajena. Y es así de sencillo, porque o tenemos todo, la propiedad, el uso y el disfrute, o tenemos la propiedad, pero el uso y el disfrute ha pasado a ser a otra persona. Y entonces se llaman derechos de cosa ajena. ¿De acuerdo? Porque los derechos nacen así sobre las cosas. ¿Que tenemos todo? ¿Que usamos el piso y el piso es nuestro? Tenemos todo. Propiedad, uso y disfrute. ¿Que tenemos el piso nuestro pero lo alquilamos? Se genera el derecho de propiedad es nuestro, pero estamos generando otra relación contractual allí, a través de un alquiler o cediendo el uso o un uso de una habitación, lo que sea, ¿vale? Por tanto, el derecho de propiedad es el más importante porque tiene el pleno dominio o propiedad de una persona sobre una cosa. Por tanto, es un derecho absoluto, lo que os decía, que nos otorga plenas facultades sobre la cosa y se encuentra libre de cargas. Es decir, no hay otro derecho real sobre la misma. Por tanto, el derecho de uso, disfrute y disposición también lo disfruta el propietario. Lo que os digo, una carga, jurídicamente se habla cargas, pues cuando tienes una hipoteca sobre el bien, cuando tienes un alquiler sobre el bien, cuando hay un usufructo cedido, ahora lo iremos hablando, entonces claro, eso jurídicamente se denominan cargas, como su nombre explica, su nombre indica, algo que está ahí sobre nuestro derecho y que no lo podemos ejercitar con toda la libertad que podríamos ejercitarlo, ¿vale? Eso es lo que se trata. Cuando hablamos de derechos de cosa ajena, por tanto, son derechos limitados porque es una parte de un derecho que se nos cede o que cedemos, ¿vale? Entonces se generan dos derechos y hay dos personas, para entendernos, en lo básico. Y cada uno ejercita su derecho. Con el piso es lo más claro. Yo soy propietaria del piso y arriendo el piso. Mis derechos como propietaria es mantener el piso y del que se lo estoy alquilando es mantener el alquiler y mantener el piso mientras viva. ¿Me entendéis? Pero, por ejemplo, si yo tengo una hipoteca sobre ese piso y lo tengo alquilado, la que tengo que pagar la hipoteca soy yo, no se lo voy a reclamar al que está disfrutando, porque las hipotecas son sobre la propiedad, no sobre el uso y el disfrute. ¿Vale? Por tanto, ¿qué tipos de derechos nos dan? De dos tipos, de uso y de disfrute. De uso es cuando podemos utilizar directamente la cosa o ceder la utilización a otra persona. De disfrute es cuando nos permite recoger los frutos que dé esa cosa, siempre que sea fructífera. ¿Y qué frutos podemos recoger? De dos tipos, naturales, como una cosecha agrícola, o crías de animales, etcétera, y frutos civiles, que son las perricas. Pues el capital que vaya generando, los intereses, un determinado dinero, una renta, ¿vale? Eso es lo que se trata. Tipos de derechos en función de su uso y su disfrute y garantía. Esto es un enunciado, luego los explica el libro, lo que lo tengáis allí. En función de su uso y disfrute tenemos el derecho de servidumbre, de usufructo, de uso de habitación, de censos, de enfiteusis, derecho de superficie. Y en función de la garantía tenemos el derecho de prenda y el derecho de hipoteca. En función de la garantía de prenda y de hipoteca os lo tenéis que marcar aquí con letras de fuego porque puede caer muchos exámenes. También el tema de la propiedad también os tenéis que saber porque también cae bastante. Estos derechos, pues hombre, no suelen caer así muy complicados, pero una servidumbre o un usufructo es algo más típico en derecho. Ahora lo vamos a explicar, ¿vale? Pero sí que el de prenda e hipoteca tenéis que saberlo y ahora cuando lo explique lo entenderéis por qué, que seguro que ya lo sabéis, pero si alguno no lo sabe. Bueno, el derecho de servidumbre, os pone allí los artículos del Código Civil que podéis consultar dónde está. A ver, yo en los libros de los códigos es súper importante el índice y luego en la parte de atrás que también tenéis como un glosario donde pone cada concepto en todos los artículos de ese código que aparecen y os va a venir muy bien para estudiar esa técnica.
¿vale? También os lo digo para que os vayáis familiarizando si vais a estudiar Derecho, pues que tengáis un Código Civil, una Constitución, un código Penal el primer año, no me acuerdo si será en Derecho. Pero bueno, el Código Civil, que lo tengáis a mano, y la Constitución, ¿vale? Además, ahora con los ordenadores es una maravilla. Que podéis mirar el artículo tal, lo busquéis en un momento, o con el móvil y os lo resuelven la duda. También os digo eso, en derecho tenéis que ser proactivos, es decir, hay que moverse y cuando uno tiene dudas, buscarlas, ¿vale? Eso es importante. Contra más autónomos seáis en vuestro aprendizaje, mayores garantías de éxito tendréis siempre, en cualquier faceta de vuestra vida, ¿vale? Bueno, seguimos. Me pongo aquí todas contentas. Sí, claro, yo mis consejos es mi experiencia vital y al final te das cuenta y si os puedo quitar algún bachecillo, pues mejor. Bueno, el derecho de servidumbre. La servidumbre es un gravamen impuesto sobre un inmueble en beneficio de otro perteneciente a distinto dueño. El inmueble a cuyo favor está constituida la servidumbre se llama predio dominante y el que sufre predio sirviente. ¿Vale? Pues esto significa que son entre dos campos o entre dos edificios. Entonces, imaginaros, yo tengo un campo aquí, mi vecino, y luego tengo otro campo aquí. Pues puede ser que yo tenga de un campo a otro, por el transcurso de los siglos, yo tenga un derecho de paso, que mi ganado tenga un derecho de paso de estos pastos a estos de aquí a través de mi vecino. Y eso no significa, se llama servidumbres de paso, y eso no significa que sea dueña de nada de mi vecino, pero tengo un derecho de paso. Bueno, en los predios, los terrenos, no es personal, son los terrenos, de un terreno a otro. Por eso se llama predio dominante y predio sirviente, ¿vale? Y es un derecho real sobre cosa ajena, porque no eres dueño, ni tu campo es dueño del otro campo, sino que son derechos son derechos de un predio sobre otro. En Aragón tenemos la servidumbre de luces y vistas, que son unas servidumbres que se dan en función de las alturas que tienen un piso, si una determinada altura tiene un piso con unas determinadas características, la luz de la ventana, el predio que está abajo, si llega aquí la casa y otra casa que está aquí quiere construir, en Aragón hay unas servidumbres de luces y vistas que no permiten que el predio que está abajo pueda construir por encima porque le quita las servidumbres de luces y vistas a esa construcción, ¿vale? Pues eso, no veis, ahí os lo digo, las servidumbres de luces y vistas, pues eso. Puedes pasar por el campo o puede un edificio sobre otro no construir más porque me quitan las vistas, porque el edificio tiene derecho a eso, ¿vale? El usufructo, 467 siguientes del Código Civil. El usufructo es un derecho de disfrute los bienes ajenos con la obligación de conservar su forma y sustancia a no ser que el titular de su constitución o la ley autorice otra cosa. ¿Qué partes nos encontramos? Pues el nudo propietario, que es quien tiene la propiedad, única propiedad, sin su uso y su disfrute, es decir, tenemos la cosa y la dividimos en dos. La cosa, la casa, lo que sea. El piso, la playa, el campo, ¿vale? Entonces, el nudo propietario es el que tiene la propiedad y ese no la pierde. Pero el usufructuario es el que tiene derecho a disfrutar. Y este no puede entrar, sino el que disfruta, disfruta. Hasta el tiempo que le reconozca la ley o el que tengan acuerdo o que haya contrato. ¿Vale? Por ejemplo, el piso se muere, esto pasa mucho con los usufructos de viudedad, que el viudo, que el que sobrevive, tiene derecho a disfrutar de los usos y bienes del difunto, aunque todo ya pasaba a los hijos, la casa del matrimonio la puede disfrutar el que vive hasta que se muere y luego ya todo pasa a los hijos. Entonces, lo que hacen es que la propiedad se va desligando los derechos y van heredando a los hijos una parte que le corresponde, pero la otra, el que sobrevive, la sigue teniendo, porque va a poder disfrutar durante toda su vida de ese bien que tiene el derecho de uso hasta su muerte. Una vez que se muere, el derecho de fruto se extingue y ya el derecho de propiedad y el derecho de uso pasan a ser parte de los hijos. Ya pueden disfrutar plenamente de la casa, por ejemplo. Eso es lo que significa.
Derecho de uso de habitación es más limitado y el titular tiene la facultad de uso pero no de disfrute sobre la propiedad. Y puede usar una cosa de otro. Por ejemplo, pues que nos presten un libro o que nos dejan una habitación. Eso es lo que significa. Tampoco me dan los artículos. Basta. El derecho de enfiteusis significa realizar plantaciones. Es un derecho sobre cosa ajena, transmisible y mortis causa, que faculta a su titular a cultivar y hacerse propietario de los frutos producidos por un fondo agrícola con la obligación de pagar un canon normalmente anual. ¿Vale? La enfiteusis es un derecho real, mientras que el arrendamiento es un contrato en el que el arrendatario tiene derecho a cultivar la finca arrendada y hacerse propiedad de sus frutos durante el tiempo del arriendo, pero no detenta ningún derecho directo sobre ella. Pues es un derecho real que te otorga sobre los bienes para obtener un rendimiento sobre lo que se cultiva. Y se puede transmitir, ¿vale? Si queréis más información, tenéis ahí los artículos. El derecho de superficie es un derecho de suelo sobre el vuelo, que faculta a su titular superficiario a realizar una construcción o edificación sobre un suelo ajeno y a disfrutar normalmente por un largo periodo de tiempo que se pacta expresamente. En compensación de la cesión, el derecho del propietario del suelo recibe una contraprestación en el momento de construir el derecho a través de un abono periódico. Vale, pues que te cedan unos terrenos para construir durante 50 años y tú haces lo que quieras. O te alquilas un huerto y te dejan construir a cambio de pagar ¿vale? A cambio de pagar una contraprestación. Y se te permite, bueno, más que un huerto sería una construcción. Es que he dicho un huerto porque me acuerdo de mi padre. Pero se trataría eso, que cuando se ceden terrenos para hacer construcciones, ¿de acuerdo? Esto es importante, tipos de derechos en función de la garantía. Sí, claro, hay veces que compran pisos directamente y no hay ningún canon. A veces la gente cede el piso y, o sea, dices, se hace una especie de transacción. Tú me vendes el terreno y yo te entrego tantos pisos. Eso también lo hace. En decir, bueno, pues en vez de pagarte con dinero, cuando tenga la construcción, te voy a regalar, a cambio te doy 2 pisos o 3. Y eso lo hacen también. Tipos de derechos en función de la garantía son aquellos en los que su titular ostenta un derecho sobre una cosa ajena con la finalidad de garantizar el cumplimiento de una obligación derivada de una relación crediticia de la que la garantía trae causa. Lo normal es que la cosa que se presenta en garantía sea igual o de superior valor a la cosa. Esto lo vais a entender muy fácil. Los préstamos. Vale. Entonces, perdonad. La publicidad, nada más que publicidad. A ver, entonces, por ejemplo, en un préstamo de dinero, pero para garantizarlo lo voy a poner un piso. Entonces, es decir, voy a pedir un préstamo, que es lo que hacemos con las hipotecas, que ahora vamos a explicar. Yo me quiero comprar un piso, pero tengo lo justo para pagar la entrada. Tengo que pedir una hipoteca. Como garantía de ese dinero que me van a dar, ¿qué quiere el banco? El piso. Cuando no pueda pagarlo, el piso se lo llevarán. ¿No? Eso lo entendemos a la maravilla todo. Lo normal es que la cosa que se presta como garantía tenga igual o superior valor, porque por menos nadie te va a ceder dinero. Siempre es igual o más. Por eso el tema de las hipotecas. A ti te ceden una hipoteca, es que es así. A ti te ceden una hipoteca siempre y cuando, sobre todo ahora, que te ceden solo el 80% del valor de tu piso. Por si acaso, ¿sabes? Se lo tienen que quedar. Y es así. No te dan el 100%. Te valoran el piso y a ti te dan el 80 del dinero. No te van a dar el 100%. No van a perder. ¿Vale? Pero es normal, todo es un negocio. Bueno, 2 derechos importantes. El derecho de prenda y el derecho de hipoteca. Derecho de prenda... el derecho de hipoteca... Sí, no, eso está bien. Es que ya como lo digo de... Sí, de hipoteca está bien. Iba a decir de... Sí, sí. Es que iba a decir de garantía y son los 2 de garantía. Derecho de prenda y de hipoteca. Derecho de prenda, esto tenéis que grabaros a fuego en la mente. Pero para toda vuestra vida. Derecho de prenda es prenda, movimiento, la ropa, movimiento.
muebles, bienes muebles. Porque esto en el examen leéis rápido y leéis muebles o inmuebles, os liáis y no. Importante, ¿qué preguntan? ¿Por bienes muebles o por bienes inmuebles? Si sí o si no, ¿vale? Entonces, los bienes muebles es un derecho real de garantía que recae sobre bienes muebles y supone el desplazamiento de la cosa perteneciente al propietario a manos del acreedor. Y también asiste la prenda sin desplazamiento. Si surge una segunda deuda, se puede quedar la prenda hasta el abono de la segunda. Y, por ejemplo, estos son mis hijos. Sergio le pide un préstamo a su amigo Oliver para comprarse una moto. Sergio le entrega como garantía el préstamo del préstamo su coche hasta que le devuelva el dinero que le ha prestado por la moto. Y es una prenda con desplazamiento. ¿Vale? Yo te doy las perras, pero quiero una garantía. Y una garantía que se mueva. Son muy listos mis hijos. Bueno, esto lo entendéis, ¿no? Es fácil. Y el derecho de hipoteca, como casi todos tenemos hipoteca, pues nos queda clarísimo este derecho. ¿Por qué? Porque estamos hablando de bienes inmuebles sin desplazamiento de la posesión. Porque si alguno puede mover el piso, al amor de pisos físicos, entenderme. Claro que hay ejemplo, entenderme. Si alguno es capaz de mover el piso, por eso, si tenemos un piso con ruedas, eso ya es otra cosa. Pero habría que valorar si aquí en España lo aceptarían. Eso no lo sé, pero como estamos introduciendo el derecho, vamos a estudiarlo tal como viene. Que el bien inmueble sin desplazamiento de la posesión. Porque es lo que nos viene explicado en el libro. No vamos a entrar a valorar casas con ruedas, caravanas, autocaravanas, casas de madera que te traen, casas prefabricadas. Sí, sí. Entonces hablamos de la hipoteca pura y dura, del edificio de toda la vida. Y es la casa. La persona cuya favor se establece la hipoteca tiene derecho a exigir el otorgamiento de inscripción del documento en el que se formalice la hipoteca. La hipoteca queda sujeta directa e inmediatamente a los bienes sobre los que se impone, cualquiera que sea su poseedor, al cumplimiento de la obligación para cuya seguridad fue constituida. Pues eso, pues pedimos un banco, un dinero al piso, perdón, pedimos dinero, queremos comprar un piso, necesitamos el dinero y ponemos como garantía el préstamo, ¿vale? O eso es lo que se trata. Entonces, porque se tiene que hacer en documento público y tiene que haber un registro en el registro de la propiedad, obviamente. Y ahí ya aparecerá que nuestra propiedad es nuestra, pero tiene una carga, que es la hipoteca. Por eso es muy importante cuando acabes de pagar las hipotecas, de cancelar esa inscripción de hipoteca y hablarlo con el banco, porque si no aparece allí, entonces hay que hacer las cosas bien. Por eso, ¿vale? Y las escrituras de hipoteca son correctas. Sí, lo hace poca gente, pero es importante. Depende de la situación en que encuentres, no cuesta nada preguntarle al banco si, oye, esto, ¿cómo hay que cambiarlo? O ¿cuándo lo cancelamos? ¿Sabes? Porque hay mucha gente que luego vende el piso y cuando va a vender el piso a un tercero se da cuenta que tiene que cancelar cosas y que tiene que pagar cosas y se dicen, ¿tengo que pagar? Claro que hay que pagar esas cosas. Entonces, cuando vais a hacer gestiones, siempre preguntar todo. Todo, ¿cuánto me va a costar? Todo para luego no llevarte sorpresas, ¿vale? Bueno, hasta aquí, por eso es importante cuando compráis algo, la nota registral pedirla. No cuesta nada ir al registro de la propiedad y pedirle la nota del bien y que os digan cómo está. Si queréis invertir en algo, comprar algo, lo que sea. ¿Vale? Bueno, es que la figura del notario es súper importante y no se estudia mucho. Eso es mi hijo. Pero es importante que sepáis la figura del notario, que podéis hacer muchísimas cosas que cuestan poquito dinero y que te quitan de muchos problemas a posteriori, como los testamentos, como las capitulaciones matrimoniales, como... Claro, es muy importante la figura del notario. Pues muy bien, ¿ves, Monse? Así me gusta. Es que el otro día hablaba con una amiga que trabaja en la notaría. Bueno, yo os cuento un poco esto. Y claro, decía cuando acababa la carrera que no sabía nada de notaría. Yo tampoco cuando acabé. Digo, pues es que yo en mis clases, fíjate que soy una tutora de una asignatura pequeña y todo, pero yo, por lo menos, mis estudiantes saben perfectamente qué es una notaría y cuándo tienen que pasar.
No se van a enterar cuando acaben la carrera. Se lo voy a decir ahora y se acordarán de mí cuando haga la carrera, que había ahí una tutora, que no era mi profesora, que les explicaba, pues es el título que nos ponen, que nos explicaba estas cosas ya. Pues que y luego la experiencia es un grado. La experiencia en la vida es un grado. Sí, sí, es que es importante tener esos pasos. Rompen a las familias, un día haré un vídeo de esto, a las familias, tener las familias bien estructuradas jurídicamente quita muchos problemas, o por lo menos los evita, ¿sabes? Nunca sabemos qué nos puede pasar a cada uno, nunca. Nadie tiene una varita mágica o una bola que pueda ver su futuro. Entonces, por ti, por tus hijos, o sea, sobre todo cuando tienes hijos, hay que plantearse muchas cosas. Por eso. Bueno, sigo. Que es que me diréis, esta no para de contar su vida. Consideraciones semánticas de la voz del patrimonio, es decir, ¿qué se entiende por patrimonio? Su origen viene del derecho romano y tiene varios significados. Se denomina patrimonio al conjunto de bienes propios de una persona física o jurídica con independencia de su título de adquisición, es decir, pues todo lo que tenemos que se puede cuantificar económicamente, y ya sea yo como persona o yo o como una asociación de deporte, o como una asociación cultural, o como una fundación, o como un ayuntamiento, todo lo que tenga su patrimonio. ¿Y cómo se puede adquirir patrimonio? Cómo puede englosar ese patrimonio? Que tenéis que entenderlo como una figura abstracta y jurídica. Bueno, y física cuando ya la estructuras con los bienes, le das una forma, ¿no? Luego vas metiendo las cosas. A ver, ¿cuál es mi patrimonio? Ah, pues mi patrimonio es el coche. Y sería, pues sucesión mortis causa porque he heredado una casa en el pueblo. La donación que me dio mi tío. Porque pues todo lo que he cobrado y he ganado durante estos años y he ahorrado. Y con eso me he comprado este piso y he comprado este coche. Y además me ha tocado la lotería. Y encima me ha tocado la lotería y unas apuestas. Estoy forrada. Y, o sea, todo aquello que esté dentro de tu patrimonio es susceptible de cuantificación económica. ¿Vale? Luego esto es como los bienes. Luego también tienes que quitarle las deudas. Todo lo que tengas que pagar. Y que debas. Todo tu patrimonio, todo. Todo que tenga valor. Claro, si tienes un anillo que vale 600 euros, eso forma parte de tu patrimonio y si vale 20. Si te entran a robar en casa y te roban, pues claro, eso forma parte. Todo. Todos los bienes propios, con independencia de cómo los adquieras. Hombre, el título de adquisición tiene que ser legítimo, ¿eh? Tiene que ser legítimo. Bueno, concepto jurídico de patrimonio creo que lo puse en rojo porque esto los regalos del marido, claro. Es un regalo. Todo. Concepto jurídico de patrimonio. Desde un punto esto yo creo que lo dejé puesto porque de otros, todo. Lo dejé puesto porque venían en otro libro, porque yo llevo ya 3 libros de esta asignatura explicado con este. Entonces yo creo que esta diapositiva ya os la dejé, que no venía en este libro creo, pero bueno. A veces si veis cosas que cambian un poco es por eso, porque las voy adaptando a las diapositivas, pero vosotros siempre el libro, por favor. Y de hecho, seguidme con el libro. Os sentáis con el libro, me vais escuchando y vais subrayando y marcando. ¿Vale? Es la mejor manera. Bueno, concepto jurídico de patrimonio. Desde un punto de vista jurídico, el patrimonio es el conjunto de bienes, de relaciones jurídicas de contenido económico de la que es titular una misma persona física o jurídica que actúa como sujeto activo o pasivo de los derechos y deberes que emanan de ella. ¿Vale? Es decir, derechos y obligaciones que se encuentran afectados por un mismo fin, ¿vale? Lo que decíamos, el patrimonio positivo y el patrimonio negativo, de las deudas también, y que está atribuido a un sujeto con capacidad jurídica, que se constituye como titular de las relaciones. Y acordaros que puede ser titular de las relaciones, pero para la capacidad de obrar necesite otra persona para que le eche una mano. Y que tengan que ser sus padres o un tutor legal que se haya nombrado.
porque, por ejemplo, por tener 3 años ha recibido una herencia de una pedazo de empresa y no es imposible que la gestione. Pero forma parte del patrimonio de ese bebé de 3 años, ¿vale? Por tanto, el conjunto de bienes que integra el patrimonio requiere un titular, por lo que si éste muere, la masa patrimonial se transforma en una universalidad. Por eso os decía, y por eso me vendrá muy bien en la pizarra, porque claro, yo en el trabajo os podía hacer cosas, ya no puedo. Entonces es un todo, y en esa masa vamos metiendo todo, los bienes, las deudas, todo, ¿vale? Y en el momento que se mueve la persona, eso se llama herencia adyacente, porque la herencia está así, esperando que se resuelva cómo se va a determinar la herencia, bien por testamento o bien por el testamento de manera legal, para distribuirla entre los herederos, ¿vale? Entonces, esto pasa así, entonces así, y se pasa así, ¿vale? Pongo ejemplos muy didácticos. Bueno, hablamos de la obligación, y esto es un tema importante. Hasta aquí, que os quede claro, que vamos a hablar de los derechos de los fundamentos básicos del derecho patrimonial, y hablamos de dos derechos. Los derechos de crédito, que son las relaciones que se dan entre dos personas, y los derechos reales, ¿vale? Que son los derechos reales que se tienen sobre las cosas. Entonces, ¿cómo los clasificamos? De dos maneras. Por un lado, el derecho de propiedad, que es el derecho por autonomasia, porque yo tengo la propiedad, el uso y el disfrute, pero cuando la nuda propiedad yo me la quedo, pero el uso y el disfrute pasa a ser de un tercero, o yo soy ese tercero que tiene el uso y el disfrute, aparecen los derechos reales sobre cosa ajena, ¿vale? Entonces tenemos, en nuestro caso, si tenemos esos derechos de uso y disfrute, tendremos un derecho de servidumbre, usufructo, uso, habitación, censo, enfiteuses y superficie. Y tendremos derechos de uso y disfrute y también tendremos derecho a frutos naturales o frutos civiles, frutos de comer, frutos de dinero, ¿vale? Y luego ya pasamos a hablar del derecho de garantía, que esto es importante, que cae en algún test, que para diferenciar que es el derecho de prenda y el derecho de hipoteca. Yo creo que os ha quedado clarísimo, prenda. Cuando hablamos de bienes muebles como garantía, una prenda de un bien mueble, y la hipoteca es cuando el bien es inmueble, cuando no se puede mover, ¿de acuerdo? Entonces, y luego ya hablamos del concepto jurídico de patrimonio, que son todos los bienes y activos que tiene una persona, tanto bienes como deudas, de que se le puede asignar a una determinada persona, física o jurídica en este caso, ¿vale? Y ahora ya hablamos de la obligación, ¿vale? Entonces, de la obligación y las clases, pero esto ya lo voy a dejar, lo voy a explicar ahora, pero el próximo día volveré a explicar esto. Y bueno, ya con esto entraremos en las fuentes de las obligaciones, las clases de las obligaciones, qué es la obligación. Porque, a ver, ahora ahora hemos estudiado qué son los derechos y el patrimonio, pero claro, ahora de repente nos ponen aquí la obligación. Y, ¿qué es esto? Bueno, una obligación, como todos sabemos, es algo que nos obliga, que nos sujeta, que nos vincula, ¿vale? Entonces, las obligaciones surgen de actuaciones nuestras, ¿vale? Entonces, encontramos dos tipos de obligaciones. Unas que son morales, que no tienen trascendencia jurídica, que no nos interesan, y otras que son jurídicas, que sí que tienen trascendencia y nos interesan, ¿vale? Entonces, una obligación moral puede ser llevar a cabo, ir a misa o poder hacer eso. Es una obligación moral que tú te impones y es algo que no puede ser juzgado. Simplemente es tu forma de ver la vida. Si quieres hacerlo, me parece perfecto. Esa como otras obligaciones morales. O yo por moral no lo de tal manera o no hago tal cosa, vale, pero eso. Entonces, cuando hablamos de la obligación, son las relaciones que surgen entre dos personas. Acordaros siempre que en derecho siempre se tienen que dar dos personas, una relación o dos partes, para que nazca una relación jurídica entre ellos y entonces surjan los derechos y aparezca todo el ciclo jurídico. ¿Vale? Entonces, como hablábamos, esta obligación que se genera aquí, que se crean obligaciones para las partes, esto es lo que vamos a estudiar ahora. Si tuviera una pizarra, os pondría relación jurídica, por ejemplo, acreedor y deudor, con lo del boli.
la obligación, esto es la prestación que se llama, la cosa que nos vamos a intercambiar. Y otra prestación es la pasta, porque a cambio del boli me vais a dar el dinero, ¿vale? Y nos surgen obligaciones. Sí, dependiendo de qué punto lo vemos. Entonces, yo sería sujeto activo en el momento que tengo que entregarte la cosa y sujeto pasivo para que recibir tu dinero, ¿vale? O sea, y al revés. Si yo he cumplido y tú no has cumplido, es depende, ¿sabes? La función de los sujetos es depende del punto que te pongas. El derecho es algo vivo. Entonces, en una relación jurídica tú tienes que moverte y en función del actor que seas, en función de qué papel te toque, tienes unos derechos u otros, o puedes exigir de una manera u otra. Vale, entonces, en el momento que tú cumples, ya nadie te puede exigir. Entonces, tú sí que puedes exigir. ¿Vale? Son obligaciones. Bueno, y aquí lo veis, que Justiniano decía que la obligación es un vínculo jurídico por el que quedamos constreñidos a hacer alguna cosa según las leyes de nuestra ciudad. Por tanto, es un vínculo jurídico, es decir, es un vínculo que une a dos personas, jurídico porque produce efectos jurídicos, que nos tienen obligación a hacer algo, que tenemos el deber, es decir, la obligación. En el momento que compramos algo y decimos que vamos a pagarlo, tenemos que pagarlo. Y encima más si nos lo han entregado. Eso es lo que se trata, ¿no? Exigible jurídicamente. ¿Por qué es exigible jurídicamente? Porque hay una norma de derecho objetivo que dice que en el caso de que yo no cumpla o tú no cumplas, tenemos la obligación de cumplir. Porque la ley dice, oiga, señor, que tú tienes que pagarle o tú tienes que entregarle el boli. Y que si no cumple, podrá ir a los tribunales a exigirle que cumpla. ¿Vale? Y aquí os voy mezclando conceptos que hemos ido dando. Y la obligación como aquella que deriva de una relación jurídica de carácter patrimonial. Bueno, pues eso, porque es cuantificable económicamente. De eso se trata, ¿vale? El artículo 1088 del Código Civil, que si estudiáis Derecho lo tenéis que saber de carrerilla con los ojos cerrados y haciendo el pino. Toda obligación, porque no tenemos más definición, consiste en dar, hacer o no hacer. Es decir, en una relación jurídica, la ley lo que te puede obligar o lo que puede surgir es a que tengas que hacer algo, a que no tengas que hacer nada o que tengas que dar algo, entregar algo. ¿Vale? Por eso, de eso se trata, ¿vale? La obligación, por tanto, es un deber. Y el contenido de la obligación, es decir, la conducta, el comportamiento, la cosa, la prestación, bueno, se llama prestación, es el contenido de la obligación, es decir, ¿nos obligamos, pero a qué nos obligamos? Pues eso es la prestación. Esto, yo entregarte el boli y tú entregarme el dinero, ¿vale? Por tanto, se dan tres casos, obligaciones de dar, de hacer o de no hacer. ¿Y cómo son? Ahora les vamos a explicar. Pero bueno, que el propio nombre se entiende. La obligación de dar es cuando el deudor debe realizar una entrega a favor del acreedor. Esta entrega debe consistir necesariamente en la transmisión de un derecho real de propiedad o de cosa ajena. ¿Vale? Cuando das una cosa, transmites algo, te doy, te lo entrego. ¿Vale? Entonces, en el ejemplo que nos ponemos de entregar el coche o el boli, entregamos, cuando tenemos obligaciones somos deudores, entregar. Cuando ya hemos entregado y nos deben, somos parte activa, reclamar, ¿vale? Y lo mismo aquí con el derecho del usufructo. Muere el padre, el derecho de propiedad pasa a los hijos, la nuda propiedad se denomina así, y el derecho de usufructo, el de uso, pasa a la viuda, ¿vale? Obligaciones de hacer, y en este caso, el obligado o deudor se compromete con el acreedor a realizar a favor de este determinado comportamiento. Por ejemplo, un médico se compromete con todo su conocimiento a intentar salvar a la mejor manera la salud del paciente. Son obligaciones de medios, no de resultados. Ojalá todos los médicos pudieran curar, o en el caso de los abogados, que todos los abogados pudieran salvar el caso de su cliente, pero son obligaciones de hacer, de actuar, de prestar un servicio, ¿vale? Luego se habla de obligaciones de medios y de resultados, que esto lo verán en la carrera. Que son cuando un determinado profesional o una determinada persona se puede comprometer a poner en práctica la mejor praxis, son obligaciones de medios, porque no conocemos el resultado y no depende de nosotros.
Pero cuando sí, o sí que lo damos al principio del tema, sí que cuando tenemos una obligación de vamos a comprar un traje de novia y queremos este traje de novia para este día y con estas características, eso es una obligación que se tiene que cumplir a rajatabla. No puedo decir, no, es que yo lo he hecho lo mejor que sé. No, pero es que yo quería este. Eso se trata, ¿vale? Eso es una obligación de resultado. Que ahora haciendo memoria, creo que en la primera parte del libro se habla, o un poco más adelante de este tema. Y si no, ya lo saben. Bueno, y las obligaciones de no hacer tiene dos significados. Por un lado, que hay que abstenerse de hacer algo que podía hacer, pero que se ha comprometido a no hacer, clarísimamente. Tú puedes andar físicamente por la autopista, o meterte en una bici, pero está prohibido por ley. Pues tienes la obligación de no hacer, pero es un no hacer jurídico, no físico, ¿vale? Físico, si te pillan, te van a multar, pero me entendéis, siempre son obligaciones de no llevar a cabo determinados comportamientos. O cuando el deudor tolere del acreedor haga algo que no tendría derecho a hacer en el caso de que el deudor no se comprometiese a dejarle hacer, ¿vale? Pues simplemente es eso, permitir que no haya hecho el acreedor y permitírselo que se lo haga el deudor. Vale. Bueno, y hasta aquí, fíjense, es que no me hubiera dado tiempo a dar mucho más porque son las 7 menos 20 y también me apetece dar los temas así, más tranquilos y con ejemplos y que me entiendan, ¿vale? Así que me pueden encontrar en martinez@gea.uned.es o a través de los medios que hemos habilitado en esta situación excepcional, que es veronicamartinezclemente@gmail.com. En el canal de YouTube también lo tengo, Verónica Martínez Clemente, en Instagram Nociones Jurídicas, bueno. Y en el canal UNED, por supuesto, lo primero que hago es publicar todo en canal UNED, o sea, no están obligados. Simplemente esto es el medio para aquellos que han solicitado que no pueden acceder a la información. Espero que entre todos podamos sacar adelante la asignatura. Pero lo dicho, el equipo docente es el que marca las pautas, el que nos dice por dónde tenemos que ir, quien nos pone el examen y el libro suyo hay que estudiar, ¿vale? Yo no tengo las respuestas, ojalá. Un saludo a todos. Buen día.